Vamos allá con este capítulo 17. Bien, de primeras, comentar. Aparece al comienzo del capítulo esta presentación en el versículo 1 de Dios como yo soy el Sadai. El Sadai que significa de por sí Dios omnipotente. Durante el Génesis vamos viendo cómo nos van apareciendo estos nombres de Dios que son, digamos, diferentes atributos. En este caso, el Señor manifiesta eso, ¿no? Esa omnipotencia divina. Y es importante porque al final es lo que va a descubrir Abraham, cómo Dios va a llevar a cabo eso que ya veíamos y comentábamos que es imposible que ellos pudieran tener hijos de forma natural, de forma propia, ¿no? Concretamente Abraham y Sarai. Y sin embargo, precisamente por eso, porque Él es omnipotente, se podrá llevar a cabo. Y luego ahí ya directamente le dice eso. Yo soy el Sadai, camina en mi presencia y sé perfecto. Es la primera vez en la Biblia que nos va a aparecer ese imperativo divino. Sé perfecto. Eso que luego veremos claramente en el Nuevo Testamento, como el Señor, aquí en este caso, se lo exige a Abraham y luego nos lo exige a todos el Señor en el Nuevo Testamento. Vemos pasajes, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, pues aquí ya es el primer momento en el que aparece en la Biblia esa exigencia de perfección. Luego, siguiendo un poco más adelante, bien, vemos ese detalle tan importante que también es la primera vez en la Biblia que nos aparece, que es ese cambio de los nombres. Luego lo iremos viendo a lo largo de la Biblia y muy claramente también el Señor se muestra a través de los evangelios, ¿no? Como el Señor también iba cambiando los nombres, pues concretamente de los discípulos, de los apóstoles. Bien, pues en este caso es ese primer momento, pasa de ser Abraham a ser Abraham y Sarai a ser Sara. Bien, esto lo que implica es, de primeras, y muy claramente se ve también en el Nuevo Testamento, cuando realmente se va a llevar a cabo, se tiene que llevar a cabo una misión muy especial. En este caso, la misión muy especial de Abraham y de Sarai va a ser el hecho de ser padres. Y de ser padres, como decíamos, de ese hijo de la promesa. Bien, eso implica una transformación, ese cambio de nombre implica una transformación también en el cambio humano, en el cambio de ese ser, ¿no? Es muy claramente lo vemos nosotros también en nuestro ámbito, por ejemplo, en las órdenes religiosas, cuando tradicionalmente también se cambia el nombre. Uno tiene un nombre de pila, de bautismo, y luego al entrar en una orden religiosa, pues cambia también ese nombre. Es eso, evidentemente y esencialmente lo mismo. Es un, una misión diferente y eso implica también un cambio integral en la persona para llevar a cabo esa misión. Pues es un poco lo que vemos también aquí ya en este primer momento, ¿no? Con Abraham y Sarai. Dios les cambia el nombre porque ellos ya van a ser transformados para llevar a cabo esa nueva misión. Clarísimamente, caso de Sarai, incluso biológicamente, ¿no? Bien, pues entonces es también el sentido de esos nombres. Abraham de por sí significaría, teniendo en cuenta que estos nombres semíticos y encima de tantísimos siglos de antigüedad, bien, pues digamos se le pueden sacar diferentes connotaciones, ¿no? Tampoco es que sea una cosa clara y diáfana. Pero de forma tradicionalmente, Abraham siempre se ha visto como eso, como el sentido del significado de padre excelso. Y Abraham pasa a ser padre de multitudes, que es, bueno, el cumplimiento de esa promesa. Caso de Sarai, bueno, pues Sarai digamos que sería un poco más ambiguo esa terminología que tendría, pero lo que está muy claro es que Sara de por sí es princesa en hebreo. Sar es príncipe, Sara es el femenino, princesa. Es muy significativo entonces ese cambio de nombre, ¿no? ¿Qué más os digo de aquí? Voy a pasar ahora a comentaros un poquito de la circuncisión, siguiendo un poco el hilo el orden de este capítulo y luego volvemos un poco también a los nombres en relación a Isaac. Bien, aquí luego ya entonces entra la cuestión de la circuncisión. La circuncisión que de por sí es como ese compromiso dentro de esa promesa. Habíamos visto en el capítulo anterior cómo Dios hace esa alianza con el hombre de una forma totalmente unilateral. Dios hace esa alianza, no le exige al hombre, en este caso a Abraham, nada.
pero ahora sí, ahora ya le exige este compromiso. Y este compromiso que se simboliza se representa con esa circuncisión. Bien, aquí la circuncisión. Tenemos que tener claro que esto no es una cuestión o una característica exclusiva del ámbito hebreo, para nada. La circuncisión es algo que aparece en muchísimas culturas a nivel mundial, porque lo podemos encontrar tanto en el ámbito, en este ámbito semítico, como lo podemos encontrar en otros lugares de Asia, de África, de América, de Oceanía, es decir, en culturas totalmente independientes entre sí y en diferentes momentos históricos. Con lo cual, no es algo exclusivo del ámbito hebreo, no es una novedad esto de la circuncisión. Aquí puede haber, digamos, en origen también razones higiénicas. También me lo comentabais alguno y me preguntabais, ¿no? Eh, Claramente, es algo que también a nivel, sobre todo en culturas y en ámbitos, y aquí también muy claramente, ¿no? En el ámbito semítico, que tenían dificultades para esa higiene, sobre todo pues beduinos, nómadas, gentes del desierto. Bien, pues aquí también había cuestiones, podría haber cuestiones de orden higiénico. Pero sin embargo, lo que está claro y es muy, muy general es que en todas estas culturas en las que aparece la circuncisión se centra sobre todo y tiene un sentido muy vinculado muy concretamente con los ritos de iniciación a la madurez, ¿vale? Muy vinculado, bueno, pues a fin de cuentas también es, bueno, pues dentro del ámbito sexual, bueno, pues va muy vinculado en esa línea. Pero aquí, ya centrándonos en la cuestión que nos ocupa, ¿no? Dentro de la Biblia y en este contexto histórico y social y a nivel teológico, aquí no es una cuestión de edad, porque digamos, vinculado con la iniciación a la madurez, porque de primeras aquí se circuncidan todos en ese momento, ¿no? Ya da igual la edad que tengan, bueno, pues se circuncidan. Pero luego, aparte de eso, la norma será, y lo vemos muy claramente con Moisés, que se circunciden los bebés en cuanto cumplen los 8 años, con lo cual no va en esa línea para nada, pero sí va en una línea muy clara de un compromiso con Dios. Eso sí, o sea, ahí clarísimamente hay una vinculación, un contexto totalmente de consagración a Dios. De esa manera, aquí se ve muy claramente contextualizado en este capítulo. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos viendo es que es en el momento cuando Dios ya le manifiesta a Abraham que se va a cumplir esa promesa de descendencia, cuando pide y exige esa circuncisión. No es la circuncisión porque sí, como decíamos, ¿no? Como en otras culturas, como ocurre en otros lugares de iniciación a la madurez, una cuestión exclusivamente de carácter higiénico o a otros niveles, ¿no? También había culturas en las cuales circuncidaban a los esclavos, precisamente para marcarles y para que se supiera que eran esclavos de ese pueblo. Bien, pues aquí concretamente lo que tenemos es esa circuncisión vinculada con el culmen de la promesa de la descendencia que le manifiesta a Abraham. Y es un símbolo, en el fondo, claramente es un símbolo físico en el propio cuerpo de esa alianza, ¿no? Del hombre con Dios. Bien, pues entonces aquí lo que se lleva a cabo, y es muy profundo realmente, es que lo que se hace es santificar y consagrar ese orden, perdón, ese órgano de transmisión de la vida. Se consagra y se santifica. De esa manera, realmente, aunque se lleva a cabo en el varón, realmente se consagra y se santifica también a la mujer. ¿Por qué? Porque lo que se consagra y se santifica a través del órgano masculino es también ese vínculo matrimonial. Con lo cual, digamos que con el hombre ya se lleva a cabo toda esa consagración, porque es en orden a la vida que se va a conseguir, que es un don de Dios. Con lo cual vemos muy claramente esa vinculación con alianza, compromiso, santificación, consagración, en orden a engendrar hijos, en orden a la generación. Bien, y ahí tiene todo el sentido del mundo, lógicamente, que sea este momento clave cuando digamos que el Señor Dios instituye bueno, esta circunstancia, ¿no? Esta alianza y este compromiso del hombre.
La Iglesia siempre lo ha visto totalmente vinculado con el bautismo. De primeras estamos hablando de lo que decimos, de que luego, en este momento no, pero más adelante se exigirá con Moisés, ya Dios manifiesta que tiene que ser al octavo día del nacimiento. Y es lo que vemos también precisamente en la circuncisión del niño Jesús, del Señor. Bien, pues entonces la Iglesia siempre lo ha vinculado mucho con el bautismo. Aquí en concreto os voy a leer un pasaje de Colosenses, de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 11 a 13. Recordamos cómo luego, evidentemente, ya será con San Pablo, a través de San Pablo, pero evidentemente inspiración del Espíritu de Dios, cuando ya se anule este compromiso porque ya no es necesario. Y es lo que aquí manifiesta San Pablo. Y ahí es cuando claramente se vincula con el bautismo. Os lo leo. Y luego, si queréis, lo leéis vosotros. Colosenses 2, 11 a 13. Dice así. En él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados, y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él. Bien, pues esa clarísima vinculación entre la circuncisión y el sacramento del bautismo, esa superación. Ya no es necesario que haya, bueno, pues esa circuncisión física biológica, sino que ya asciende a un grado muy superior, ¿vale? Con el bautismo. Y además, en este caso ya, pues es general, hombres y mujeres, de una manera clara y directa. Bien, entonces, en relación a esto, luego también en Gálatas, también habla claramente San Pablo, dice en capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús no tienen valor ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por la caridad. Bien, esa superación que decíamos, ¿vale? Esto luego se manifestará claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 527, por si también tenéis curiosidad. Bueno, hoy en día, lógicamente, los hebreos, los judíos, lo mantienen muy claramente, es como base de su fe, igual que los musulmanes. Bien, pues ya dejo un poco el tema de la circuncisión y pasamos entonces a lo que os decía de los nombres. Bien, pues tenemos a Sarai, que pasa a ser Sara, Abraham, que pasa a ser Abraham, y luego también es curioso porque en relación a los nombres, ¿no? El nombre de Isaac, en hebreo Yishak, bien, pues este nombre lo que significa literalmente sería causa de risa. Es decir, Isaac, él, ese niño, es causa de risa. Y es lo que vemos claramente en los pasajes, porque en este capítulo 18, no, perdón, en el capítulo 17, en el 18 será cuando se vea con Sara, por eso lo tengo aquí apuntado. En el 17 se ve claramente cómo pues le echa, digamos, le sale esa sonrisilla a Abraham, ¿no? Esa manifestación que no sé si tengo por aquí la cita exacta donde aparece, pero bueno, lo habéis leído. Se dice, Abraham ya cayó rostro en tierra y se sonrió diciendo para sí. ¿Acaso un hombre centenario puede tener un hijo y Sara con 90 años puede dar a luz? Y le responde a Dios, me bastaría con que Ismael viviera en tu presencia. Es como decir, bueno, venga, sí, con Ismael ya está bien, porque como que lógicamente lo que manifestaba el Señor era lo que decíamos, ¿no? Es un imposible. Eso es algo que es imposible y ahí es donde se le manifiesta al Señor como eso, como que yo soy el Shaddai, el omnipotente, yo lo puedo todo, no te equivoques. Bien, pues entonces aquí esa sonrisilla de Abraham, que luego ya veremos en el siguiente capítulo cómo ya también pasa a ser más bien una carcajada de Sara, cuando ella descubre también esa voluntad de Dios, ¿no? Bien, pues entonces ahí viene el nombre de Isaac, causa de risa. Él fue causa de risa para sus dos padres. Y no sé si os tengo que comentar algo más por aquí. Creo que es lo que os quería comentar. Bueno, pues luego hay muchos detalles que se podrían comentar también, pero bueno, como tampoco es plan de enrollarme y cargar esto de cosas, lo más esencial que me interesaba comentaros sería esto, ¿vale? Bien, pues entonces aquí dejo el vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, me lo comentáis, ¿de acuerdo? Venga, buen día.